Bueno, y esta noche en Sin Filtro hablaremos de los escenarios que se están dando en el Congreso de la República previo a la discusión de la aprobación del presupuesto 2019. ¿Podrán los grupos parlamentarios ponerse de acuerdo? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Congreso, pero antes los dejo con la nota del día. La sesión en el Congreso de la República subió de tono este miércoles, cuando el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Taracena, mencionó que por el transfugismo no avanzan las reformas electorales. El transfugismo no va a pasar aunque ustedes lloren lágrimas de sangre. No juntan los votos y no van a poder, y Guatemala lo quiere. Quiere que nunca más un diputado tránsfuga. Da vergüenza lo que pasó. Nosotros como partido fuimos víctimas. 48 diputados y se nos vendieron 41. Eso es una ingratitud. Eso es traición. Eso es ser un padre, como dicen los patojos. Esto generó la molestia de dos de los diputados tránsfugas, Delia Bac y Estuardo Galdames, quienes le respondieron a Taracena. La congresista Delia Bac acusó a Taracena de provocar el conflicto actual. El problema lo tenemos por él. Por él lo tenemos. Y que quede bien claro que los señores de la prensa, ojalá saquen lo que estoy diciendo. El problema se debe a Mario Taracena y a la Junta Directiva del 2016. Eso fue lo que pasó. Recuérdense, señores, lo que pasó en el 2016. Y aquí no estamos hablando solamente de transfugismo. Aquí estamos hablando de una ley electoral y de partidos políticos que jamás ha funcionado tan bien. El congresista Estuardo Galdames acusó a Taracena de ser el tránsfuga número 1, debido a que ha militado en varios partidos en sus 3 décadas en la política. La próxima vez, señor presidente, yo le voy a agradecer que cuando el diputado pida la palabra, tengamos cerca alerta médica, porque una vez de esas, su corazón lo va a traicionar, porque es tan egocéntrico el discurso, tan cínico y tan descarado, que no haya ni qué forma de la semiótica usar para seguir engañando al pueblo de Guatemala. Pueblo de Guatemala, ahí está, miren, el tránsfuga número 1, 11 partidos. 11 partidos, ahí está. Se los presento y aquí estoy diciéndole, señor diputado, le hizo un daño a la democracia. Perturbó el derecho de elegir y ser electo, y usted lo sabe. Ojalá que el pueblo de Guatemala identifique su actitud cínica, descarada y de total marrullero. La sesión tuvo escasos avances. Los parlamentarios tan solo conocieron 2 de los artículos de la reforma electoral y rechazaron ambos, referentes a las asambleas de las agrupaciones políticas. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, y nos situamos en el Congreso de la República, en donde continúa la discusión por el proyecto presupuestario 2019. Ya hemos visto en días anteriores cómo diferentes sectores están presionando y también manifestando su inconformidad por los rubros que se podrían presupuestar para el ejercicio fiscal de ingresos y egresos del próximo año. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Congreso, y nos acompaña en el estudio Marcela López Gálvez, comunicadora, y el politólogo Luis Velázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con el escenario del Congreso. El Congreso siempre se está moviendo y sobre todo noviembre es un mes bastante dinámico allá por la 9ª Avenida. ¿Cómo ven las fuerzas políticas y los consensos para lograr dar luz verde a este presupuesto, en donde hay varios sectores inconformes con las partidas presupuestarias que se están analizando? Luis. El consenso por el presupuesto siempre es complicado, siempre genera muchos disensos. No veo por qué esta vez será distinto. Creo yo que no vamos a ver un nuevo presupuesto, sin embargo, es una amenaza, no solo a la democracia, sino también a la vida de los ciudadanos, que el Congreso, dentro del presupuesto que aparentemente quiere aprobar, recorta presupuestariamente a la Universidad de San Carlos, la única universidad pública del país, y que por tanto debería ser nuestra prioridad si queremos pensar en un país desarrollado. ¿Qué está pasando con estas partidas que han generado controversia? Ya se hablaba de la Universidad de San Carlos, también se habla de los médicos. ¿Qué está sucediendo con estos presupuestos que no están satisfaciendo a varios sectores? Creo que es una continuidad del desmantelamiento de los servicios públicos, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos pasados. Lo vemos con el empeoramiento y la precarización laboral de los médicos, lo vemos en el transporte público. El gobierno ha sido incapaz de presentar una propuesta eficaz al problema,
ahora quieren vengarse con la Universidad de San Carlos por el papel preponderante que ha llevado a favor de la lucha contra la corrupción. Y es preocupante que en democracia se esté pensando en minar no solo los servicios públicos, sino también la democracia, porque vemos que está acompañado con propuestas de ley, como la de la semana pasada, que pretenden tipificar como delito una crítica a los funcionarios públicos. Lo hemos visto también con el desacato a la Corte de Constitucionalidad. Entonces creo yo que no solo se trata de una gestión que no atiende los servicios públicos, sino que además está amenazando la democracia de nuestro país, que de por sí ya es débil, ya es... ¿Qué mensaje está enviando el Ejecutivo con esta propuesta de presupuesto 2019 y lo que las bancadas están discutiendo allá en el Congreso de la República? Pareciera que no hay aún acuerdo sobre qué se va a aprobar y se acerca la fecha fatal para la aprobación del presupuesto, que es finales de noviembre. Bueno, digamos, el mensaje que se envía desde el Ejecutivo creo que es claro, y desde el momento en el que se le recorta a la universidad, a la única universidad pública del país, lo que se está diciendo es que no es prioridad este tema definitivamente para el Ejecutivo. Eso quiere decir, la educación no es su agenda país, y mucho menos la de San Carlos, cuando ha sido una universidad que se ha posicionado totalmente en contra de las posturas y de las desobediencias del presidente. En cuanto a qué es lo que va a pasar en el Congreso con el presupuesto, como lo decía mi compañero, siempre es un tema de discusión y cuesta mucho llegar a los acuerdos necesarios. Pero yo creo que hay un tema más importante dentro de ese presupuesto, y es que seguimos teniendo presupuestos que no son reales en cuanto a nuestra meta de recaudación. Digamos, seguimos teniendo presupuestos mucho más altos que lo que contamos de dinero. Y la deuda sigue creciendo. Y la deuda sigue creciendo totalmente. ¿Qué va a pasar entonces si nos acercamos a estas semanas ya de noviembre, cuando se habla de buscar los votos necesarios para aprobar en primera y en segunda lectura el proyecto de presupuesto? Pareciera entonces que tanto las exigencias de los médicos de la Universidad de San Carlos pueden que no lleguen a buen fin. ¿Es mejor quedarnos con el proyecto presupuestario de años anteriores? ¿Esto es algo que se aconseja para las finanzas públicas? Podría ser, pero lo tenemos que dejar de ver como la solución inmediata. Cuando estamos viendo que entonces el Congreso quiere recortarle a los servicios públicos, que no genera una propuesta multisectorial para atender las grandes necesidades del país, pues siempre tener como el comodín de todas formas no pasa el presupuesto y es un mal menor. Tenemos que pensar desde el principio de año como colectivo y como comunidad, y pensar e ir acompañando las diferentes luchas para que el presupuesto que se va discutiendo para el mes de noviembre sea un presupuesto eficiente, fortalecido, y que vaya a fortalecer y a financiar verdaderamente no solo los servicios públicos, sino las políticas públicas que después nos sirven para mejorar la vida de las personas y para crear nuevas oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Otro tema que va muchas veces acompañado a la discusión del presupuesto, y quiero preguntarles qué visión tienen ustedes de esa negociación que se está intensificando allá en el organismo legislativo, es la integración de la Junta Directiva. Muchas veces el presupuesto del mismo Congreso de la República, el presupuesto 2019 y la integración de la Junta son temas que se negocian en paquete, porque es más fácil llegar a los acuerdos cuando se está hablando de grandes temas o por lo menos donde los bloques parlamentarios quedan satisfechos con lo que les queda o con lo que ellos logran negociar. Al volver les voy a preguntar cómo ven este combo de negociación en el Congreso de la República y en qué va a terminar la Junta Directiva para el próximo año. Esto luego de la pausa. Continúan las negociaciones en el Congreso de la República para buscar luz verde para el presupuesto 2019.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Congreso. Estamos hablando de los escenarios allá en la 9ª Avenida, donde en estos momentos los diputados se encuentran aún discutiendo el proyecto presupuestario 2019. No hay acuerdos. Y la pregunta en el bloque anterior era, ¿qué otros temas creen que se acompañará de esta discusión? Muchas veces hemos visto que la integración de la Junta Directiva, así como el presupuesto del organismo legislativo y las comisiones de trabajo, eran temas que en otras ocasiones se acompañan o van de la mano en esta negociación. ¿Se aventura una negociación parecida o vamos a estar esperando presidente del Congreso de la República ya en diciembre o en enero, Marcela? Bueno, yo creo que los consensos en el Congreso cada vez son un poco más complicados por la situación sí. Aunque el mandato ya está claro que no se va a renovar, puede ser también un gancho de campaña para el año que viene. Entonces creo que eso genera mucha discusión y mucha discrepancia dentro del organismo legislativo. En cuanto a si vamos a tener junta directiva para diciembre, creo que habrá que ver estas próximas semanas y cómo se mueve especialmente la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, que es la que ya ha confesado o ha declarado que está interesada en ocupar un puesto dentro de la Junta. Pero no le alcanzan los votos a la UNE. Tiene las intenciones, pero no. Pareciera que no le alcanzan, porque digamos, si en enero de este año, cuando se intentaba hacer una junta que le hiciera contrapeso a la de Álvaro Arzú, pues apenas se lograron, si no mal recuerdo, 46 votos más o menos. Sería que tendrían que duplicar esos votos. Pero eso significa que para poder llegar la UNE a una junta directiva, va a tener que negociar otra cosa, y en este tema sería el tema, digamos, transfugismo. El transfugismo junto con el presupuesto son monedas que están ahorita en este momento en el aire en el Congreso de la República, ¿no? Creo que el verdadero tiro es el transfugismo. Si tuviesen interés realmente en aprobar el presupuesto, más allá de todas las amenazas preocupantes y que no hay que perder de vista, hubiesen incorporado a la UNE a la negociación. Y lo primero que hace notar la UNE es, están queriendo aprobar un presupuesto sin nosotros, y eso no es posible. Creo entonces de que se prepara el terreno para que posteriormente se le dice a la UNE, bueno, hablemoslo más detenidamente, veamos la junta directiva y veamos el transfugismo, que a muchos de ustedes también les conviene poder repetir. Sobre todo entendido de que la UNE se mueve por cacicazgos muy fuertes en territorios determinados del país, donde su liderazgo es determinante para los votos. Ahí también habrá que estar alerta, sobre todo los movimientos sociales, para no permitir un retroceso dentro de nuestra ley y dentro de nuestro sistema de partidos. Ahora, ¿le conviene a la UNE, por ejemplo, se me ocurre otro partido, todos, apoyar propuestas como transfugismo? Porque ellos no se encuentran en este dilema de muchos diputados. Por ejemplo, si vemos FCN Nación, allí hay muchas cabezas preocupadas de lo que puede suceder para el próximo año. ¿Ellos estarían interesados, UNE y todos, en someterse a este desgaste por el transfugismo? Creo que no. Bueno, si están dispuestos o no, es algo que todavía es incierto, pero en cuanto a la conveniencia para estos partidos, yo no creo que les sea conveniente ni a la UNE ni a todos aprobar el tema del transfugismo. Y tendría que ser una negociación como la de junta directiva o como algunas cantidades dentro del presupuesto para que la UNE y todos puedan acceder a aprobar el tema transfugismo. Ellos son partidos que de alguna manera hasta el momento son los más sólidos, a pesar de que uno de ellos tiene un proceso de financiamiento electoral ilícito en su contra ya abierto, pero digamos son los que aún se mantienen y que con la nueva ley electoral el tema de medios no tienen que esforzarse tanto, porque como ya vienen de años atrás, entonces están mejor posicionados que si aprueban un transfugismo y saben que se van a ir y pueden venir, pero es gente que es nueva y que todavía habría que invertirle muchísimo en tema de medios, pues la ley no se los va a permitir. Es que pensando mal, la UNE y todos podrían decir, ¿para qué les voy a dar herramientas a estos competidores? Mejor que vayan a la candidatura o el próximo año en una condición, digamos, desfavorable. Claro, otro partido. Eso tiene mucho sentido, pero no hay que dejar de vista que la UNE es un partido rapaz, de conveniencia. Ajá. Parecía que no le convenía para nada lo del financiamiento electoral ilícito, porque solo tenía a una persona, ni siquiera a su candidata potencial, que es Sandra Torres, inmiscuida en el problema. Sin embargo, en el manejo, en las relaciones de poder, terminan cediendo porque entienden que su consolidación, su hegemonía dentro del Congreso depende mucho también de sus figuras claves.
Yo no lo descartaría. La UNE nos ha demostrado que dice estar a favor de la lucha contra la corrupción y al final del día se da vuelta. Y habrá que ver también cuáles son los potenciales líderes que van a llevar el discurso y a la UNE a la delantera en las elecciones. Yo me recuerdo de aquel 13 de septiembre. 15. Bueno, 13 y 15. 13 y 15. 13 se hizo y 15 se deshizo. hizo. Pero ese 13 de septiembre, hablando lo que menciona Luis, la UNE vimos cómo apoyó al famoso llamado Pacto de Corruptos. Ahora se le olvida mucho a la UNE, pero hubo diputados verdes que allí estuvieron votando y que obviamente después salieron con aquella justificación de que no sabían qué era lo que estaban aprobando, ¿verdad? 2 días después que tuvieron que recular. El partido más fuerte, con más tradición dentro de la era democrática, que diga que no sabe lo que está aprobando. Creo que es porque juega mucho a lo que mencionaba Luis. Unos diputados apoyan, otros se salen y otros dicen que no van a estar. Creo que ellos hacen muy bien su impulsando. jugada, ¿no? Porque las figuras fuertes son las que votan a favor de la lucha contra la corrupción y el voto del resto de la bancada se une al pacto de corruptos. Entonces ellos buscan que las figuras como Mario Taracena, Orlando Blanco, Carlos Barreda, Karina Paz, se posicionen como personas que sí están a favor de la lucha contra la corrupción, y lo vemos también con el tema de antejuicio. Estas figuras fuertes son las que votan a favor de un retiro de inmunidad y dejan al resto de la bancada como digamos, libres para votar. Y muchas veces nos traicionan sus palabras. Recuerden que Taracena dijo este año, si mal no recuerdo, me equivoqué al liderar desde la presidencia del Congreso de la República el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Lo dice abiertamente, de forma descarada, como reafirmando si tuviese otra vez la oportunidad. Y ahora, en esta comisión para las nuevas propuestas, que para mí son regresivas de la ley electoral, pues hay que debilitar nuevamente al tribunal. Eso es porque hay que tener mucho cuidado con el tema del presupuesto, precisamente con presupuesto, porque, digamos, actualmente tenemos el presupuesto 2017 para el 2018, y no vaya a ser que nos hagan la misma jugada para el 2019 cuando estamos entrando a un proceso electoral, en donde ahí el presupuesto y los fondos que se dispongan dentro del tribunal son mucho más importantes. Bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando de lo que está sucediendo en el Congreso de la República. SF, Congreso. Y más protestas por el presupuesto 2019. ¿Escucharán los diputados estas exigencias? De eso hablaremos al regresar. Muy buenas noches, les saluda Astara Guerrero y es momento de informarles rápidamente qué es lo que sucede en las condiciones del clima específicamente para la meseta central. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días en pantalla. El día jueves se pronostica nuevamente la presencia de lluvias acompañado de tormentas eléctricas como consecuencia del ingreso de humedad que hay en ambos litorales del país. Mientras que para viernes y sábado nuevamente una mejoría en el clima, cielos parcialmente soleados en donde la máxima estará oscilando entre los 24 y los 25 grados centígrados al filo del mediodía. Se monitorea también un frente frío que por el momento se ubica en el Golfo de México. Y finalizamos con información referente al sol. 5:55 de la mañana apreciamos los primeros rayos, amanecemos con muy poca nubosidad que se dispersa en el trayecto de la mañana y finalizamos con la información del sol, se oculta a las 17:36 de la tarde. Concluimos de esta manera el informe climático. Muy buenas noches. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la discusión del presupuesto 2019 y también el escenario político del Congreso de la República, en momentos en donde hay otros temas pendientes que los diputados no han podido aprobar, aunque sabemos que desean mucho modificar el tema del transfugismo, no han logrado los acuerdos aparentemente para impulsar esos cambios. También mencionábamos de la reforma electoral, esta tercera ola de modificaciones que se aventura pudiese ser regresiva en algunos temas. ¿Qué está pasando? ¿Se terminó el impulso de 2015, aquellas reformas de 2016 y veremos en este momento cómo los diputados vuelven a someter al orden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué va a pasar, Marcela? Bueno, es importante mencionar que el periodo de la legislatura con la Junta Directiva de Mario Taracena en 2016 fue un periodo post
Posplaza. Posplaza, ¿verdad? Entonces, digámoslo así. Entonces, digamos, caímos en este tema de la plazocracia. Y obviamente él hizo lo que la plaza pedía porque era el momento histórico justo para él posicionarse como el presidente del Congreso que complació a la plaza. Obviamente, ahora vemos un Mario Taracena que incluso desde el año pasado venía diciendo que había que quitarle poder a los magistrados, que los magistrados no podían tener tanta independencia, porque ahora se arrepiente y por el contrario a lo que decía mi compañero, yo sí agradezco que sea descarado, porque entonces ya sé cuál es el mensaje de él. Muchos otros dicen, no, nosotros sí apoyamos al tribunal y debajo de la mesa pues juegan otra carta, ¿no? Pero en el caso actual creo que ese es el fin, que ahí creo que sí pueden lograr muchos más acuerdos, incluso mayor acuerdo que con el presupuesto y mayor acuerdo que con el transfugismo. Debilitar al Tribunal Supremo Electoral creo que sí puede ser una meta dentro de varias bancadas dentro del Congreso. Ahora, ¿nos da tiempo para debilitar al Tribunal Supremo Electoral ya con estos meses a puertas de la convocatoria de elecciones 2019, Luis? Por eso la jugada de la CICIG es maestra. A ver. Entrar, hacer un convenio, ser parte de la fiscalización de las campañas electorales va a ser vital para tener campañas, digamos, un poco más transparentes, si lo queremos ver de alguna forma. Más fiscalizables también. Más fiscalizables, mejor dicho, porque las condiciones de financiamiento privado en detrimento del público es mayoritario y siguen teniendo grandes lagunas para poder no solo no reportarlo, sino también para lavar dinero mediante el financiamiento de un partido político. Creo que estamos en disputa. El pacto de corruptos no ha logrado la victoria final, pero dependerá mucho también del papel que jueguen los movimientos sociales, de asumir el momento histórico en el que estamos inmersos y entender que hay que conectar ciertas luchas que tienen mayor sentido para la gente común con la lucha contra la corrupción, como la defensa de la educación superior pública, como reimpulso de la educación parvularia, también pública y secundaria, también la mejora del transporte público, aquellos temas que generan escorzor, que generan problemas para los ciudadanos de a pie, para los ciudadanos que transitan por esta ciudad colapsada todos los días y que van a generar simpatías y que podemos a partir de ahí conquistar beneficios sociales derivados de la lucha contra la corrupción. Pero insisto, no solo va a depender de la CICIG, no solo va a depender del pulso de Naciones Unidas, no solo va a depender de lo que se venga ahora en Estados Unidos a raíz de la victoria demócrata en el Congreso, sino dependerá mucho de la gente. Aquellos pueblos que no pelean por su democracia terminan perdiéndola. En ese punto hemos visto cómo durante estas semanas varios sectores manifiestan, por ejemplo, Universidad de San Carlos, los médicos, pero pareciera que no hay un hilo conductor que une esas solicitudes de los ciudadanos y que el espíritu de la plaza, por ejemplo, aún no termina de volver a aparecer y tiene razón Luis al mencionar que no todos los temas los tiene que resolver CICIG o Naciones Unidas. Hay mucho que tiene que resolver la ciudadanía. ¿Qué está pasando con la ciudadanía? ¿Se va a dejar sorprender nuevamente para las elecciones 2019? Creo que eso es lo más preocupante de este momento y es que seguimos pensando en movimientos sociales y seguimos pensando en plaza y seguimos pensando en manifestaciones, pero la pregunta real es ¿qué partidos estamos construyendo y por qué vía institucional vamos a lograr entrar al sistema y realmente hacer esos cambios que demandamos hace 3, 4 años dentro de la plaza, ¿no? Porque hay una cosa que se nos olvida muchas veces dentro del activismo y dentro de los movimientos sociales y es que nosotros no somos quienes tenemos el poder, sino que son ellos quienes están ahí y así como un 13 de septiembre del 2017 en cuestión de segundos habían aprobado unas reformas terribles que afectaban a toda la población guatemalteca, lo mismo pueden hacer en cualquier momento. Podemos verlo que hace unas semanas desestimaron el antejuicio, ¿no? Engavetaron de nuevo un antejuicio y lo hicieron en cuestión de segundos, 30, 20 segundos y esas cosas ya estaban casi aprobadas. Creo que lo más importante para las elecciones 2019, 2018, es tomar en cuenta mucho qué estamos haciendo desde la vía institucional, a qué partidos nos estamos adhiriendo, qué democracia estamos sembrando dentro para poder entrar al sistema. Pero el problema es que muchos no aventuran que hay un clima electoral ya presente, sino que muchos incluso no nos hemos percatado que ya el próximo año vamos a estar eligiendo nuevas autoridades. Tenemos que posicionar las ideas de rutas, abrir ciclos de movilización, sumar gente, articular demandas
llegar a los partidos políticos, desbordar los espacios políticos con participación ciudadana, llegar a las instituciones y desde ahí cambiar las condiciones, fortalecer servicios públicos, cambiar las leyes, fortalecer las instituciones, ¿sí? Cambiar un poco también la forma en la que hacemos las cosas, como apreciamos también la política y la vida diaria en nuestro país, y solo así podemos, al llegar a las instituciones, impulsar cambios relevantes que transformen la vida de las personas, que eso es lo más importante. No hay que buscar reformas que no reforman nada, pero tampoco nos podemos quedar pensando en la revolución sin hacerla. ¿Va a haber presupuesto 2019, crees? ¿Sí o no? Creo que no. Creo que sí, con sus respectivos ajustes, según a la carta de cada... Y mejor si va acompañado de una junta directiva, ahí veremos. Entonces, pero tal vez incluso sí si la UNE se suma creo que sí va a haber. ese acuerdo. Sí, especialmente depende mucho del comodín tema... la UNE, habría que aclararlo de esa forma. La UNE juega un papel muy importante y aprovechar su doble estándar, su doble discurso para presionarlos y que no se salgan de lo que le conviene a la ciudadanía en general. Bueno, estaremos pendientes de eso. Hemos llegado a esta media hora de análisis. Muchísimas gracias, Marcela, Luis, por esta plática y gracias a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.